La palabra del Señor en el capítulo 13 del libro de Deuteronomio dice de esta manera en su versículo 1. Cuando levante en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hermanos amados en el Señor, seguimos trabajando en esta serie de apostasías dentro de la iglesia. No ignoremos que el diablo mismo se disfraza como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz para tomarlo de Dios, para dañar. Voy a empezar explicando dos cosas de la vida real que pasaron en dos iglesias diferentes. Había un hermano que cayó con derrame cerebral y el derrame cerebral le fue minando su cuerpo. Apareció uno de esos profetas falsos, soñadores falsos que está hablando la Biblia, y les dijo que era brujería, que no era derrame, que era brujería. Y creyeron. Se les consiguió un estudio con varios doctores, porque un doctor, director de un hospital, estaba muy interesado en la enfermedad. Él se les consiguió una cita para un estudio entre varios cardiólogos y neurólogos de la enfermedad del hermano. Pero como ya habían creído en la falsa profecía que les había dado el soñador, el profeta falso, se quedaron ahí. Pasó el tiempo, y fue minando aquella enfermedad. Cuando lo llevaron ya donde los doctores, el doctor le dijo, esta enfermedad ya no tiene cura porque ya pasó. Me reservo el nombre del hermano porque fue muy hermano, yo oré muchas veces con él. El hermano perdió la vista, el hermano perdió la fuerza de hombre, y el hermano quedó en un estado deprimente, tan dañado, ciego, sin la vista y sin nada, tan dañado debido a una falsa profecía. Murió el hermano cuando se desengañó que no era brujería. El hermano murió porque ya la enfermedad había dañado su cuerpo. Igual le pasó al papá. Al papá le pegó el coronavirus, pero como los mismos falsos profetas dicen que a todos dicen que es brujería, lo fue llevando el coronavirus, no se trató y murió también de la misma manera. Y murió engañado, que le habían hecho brujería. Es una de las características de estos falsos profetas, que a toda enfermedad diagnosticada por un doctor le llaman brujería. Yo quiero que tengamos mucho cuidado en esto. La Biblia dice, cuando aparece un soñador o un falso profeta y que yo levante delante de ti, estoy probándote. Eso nos enseña la Biblia. La otra fue que una profeta con siempre está el pastor y la esposa la profeta. Fueron a visitar a una hermana que su enfermedad ya está diagnosticada. ¿Qué es lo que tiene? Diagnóstico médico que yo lo leí. ¿Qué es lo que la hermana tiene en la columna? Y llegaron las hermanas y le dijeron, pues de hermanas entre comillas, porque yo realmente entre comillas veo a estas personas, y le dijeron que tenía brujería, que le había entrado por sus pies la brujería y que tenía que visitar a la profeta. Siempre
una de las características de estas personas, hermanos, es que siempre ellos dicen tener la verdad. Pasan por encima de la misma palabra del Señor para llevar adelante sus proyectos. Bendito Dios por la hermana que sus hijos se pararon en la brecha y estamos orando muchos por ellos. Y la hermana pues quedó perturbada, pero al fin de la jornada la hermana ha entendido que los sufrimientos llegan a la vida de nosotros para hacernos más fuertes delante de Dios. Una de las características que tienen estos falsos profetas es que a todos le llaman brujería. Otra característica, odian a los siervos de Dios. Dice la Biblia, donde leíamos, yo levantaré, no le creas, porque yo levantaré falsos profetas para ver si tú realmente le eres fiel a Jehová. Esa es la primera condición que Dios da con estos falsos profetas. Hace años, hermano, y me da sentimiento decir esto porque sucedió. No profecía, persuadimos a unos pastores del daño que se podía dar si ponían a una persona en un lugar de dirección de una misión. Y los persuadimos, hermanos, cuando llegó el momento que se cumplió lo que nosotros habíamos persuadido, hermano, fue un desorden, un desastre totalmente dañado. Y lo peor es que hay mucha gente siguiendo estas disoluciones. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado. Dice Primera de Pedro capítulo 4, Primera de Juan en su capítulo 4, en su versículo 1, que nosotros debemos de examinar los espíritus, que no todo viene de del Espíritu de Dios. Lo que viene del Espíritu Santo es para nuestra vida de edificación. Pero tenemos nosotros que aprender, dice el apóstol Juan, a discernir los espíritus. Esa es otra prédica que vamos a hacer. Porque estamos hablando de la apostasía y esto es muy amplio y ahorita está destruyendo demasiado a la iglesia. Por eso les digo, hermanos, siempre dicen brujería. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pedro? En su capítulo 2 de la segunda carta, en su versículo 1 al 4, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Ya me entiende? Estas personas lo que hacen es blasfemar el camino de la verdad. Amados en el Señor, la palabra del Señor nos habla muy claro. Hubo, dice, entre nosotros falsos profetas, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos profetas, dice aquí, y falsos maestros. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Estos falsos profetas, estos falsos maestros es un problema. Porque está pasando una situación, hermano, que a todos los evangélicos, la gente secular, el mundo secular, nos está viendo igual a ellos, y no. Cuando a mí me preguntan, ¿usted es evangélico? Yo le digo, practico la vida cristiana. No he llegado todavía a la talla de ser cristiano. Todavía no me siento cristiano. A pesar de tanto tiempo que tengo de estar dentro de la iglesia del Señor. Ya vamos sobre 15 años de estar en la iglesia del Señor. No me he sentido ningún día cristiano porque siempre veo el vacío que hay en mi corazón. Siempre veo mi cuerpo lleno de dificultades. Entonces yo lo que hago es practicar la vida cristiana y caminar en el Señor para que el Señor, con su gracia y con su amor, vaya creciendo en mí. Como dijo el apóstol Juan, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Y yo ir disminuyendo a mi manera de ser para que Dios vaya glorificándose en mi vida y yo alcanzando la talla de un cristiano. Pero no es que
que soy un hombre perfecto, les estoy hablando. Otra cosa que les quiero decir, yo no estoy en contra de ninguna iglesia, ni quiero crear entre ustedes disensiones, ni quiero crear divisiones entre nadie. Simplemente estoy hablando con la palabra del Señor y simplemente le estoy diciendo que examinemos los espíritus, porque uno de las señales que van a pasar es que se va a dar la apostasía, y esto se llama apostasía si usted no lo sabía. Es apostasía. Lástima por los que están metidos en ella porque creen estar en lo correcto. Hubieron falsos maestros que introducirán encubiertamente, o sea, te presentarán como a Dios, pero realmente no están caminando en el camino del Señor. Aprendamos, hermanos, a discernir estas situaciones vergonzosas que se están dando. A mí no me va a venir a decir un profeta solo porque se autollama profeta, porque Dios no ha hablado con él. Eso es mentira. ¿Sabe por qué le voy a decir? Ni Moisés pudo. Estos profetas dicen que ellos platican con Dios. El profeta recibía de Dios la enseñanza a través de sueños, a través de visiones, a través de una voz audible, y ellos dicen que miran a Dios. A Dios nadie lo puede ver. Recuerde que cuando Moisés le pidió a Dios, en el libro de Deuteronomio está, que quería verlo, le dijo Dios, no puedes, porque si me ves, morirás. Ahora, que miran la gloria de Cristo, eso es mentira. ¿Por qué cree que si usted lee la segunda de Corintios capítulo 2 en su versículo 1 y siguiente, Dios no le permitió a Pablo ni siquiera poder describir la visión espiritual que tuvo en el cielo? ¿Por qué cree? Ahora viene un profeta mentiroso a decirme que él mira a Dios. Otros soñadores dicen que soñaron que fueron al lago de fuego y que en el lago de fuego miraron a Celia Cruz, dicen unos, que miraron al otro, que miraron al otro, que miraron al otro, que miraron a este, y empiezan a hablar el poco de tonteras. Otro dice que miró a un hermano dentro del lago de fuego y le preguntó, ¿y por qué no está allí? Y le había dicho el hermano, no, porque no diezmé, por eso estoy aquí. El diezmo es un mandato de Dios, no estoy confundiendo, ¿verdad?, los términos. Pero estos son mentirosos. ¿Sabe por qué? Lea Apocalipsis capítulo 20 en su versículo 7. En el lago de fuego tuyo no hay nadie. Y no pueden ver a nadie. Porque el primero que va a entrar es el falso profeta y la bestia. El Señor después del milenio los va a mandar para ahí. Entonces, eso es mentira. Otros dicen que tocan a Jesús, y si usted lee en la palabra del Señor, cuando aquellas mujeres vieron a Jesús glorificado, el Señor le dijo, no me pueden tocar porque no he subido al cielo. Otras dicen que el Señor los agarre la mano y que los ande echándole flores, que les anda aquí, hermano. Qué desgracia la que tienen. ¿Qué dice la Biblia? Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahora, ¿qué dice el versículo 2? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. ¿Cuál es el primer problema, hermanos? El camino de la verdad es blasfemado. Esta gente le gusta que usted crea más en ellos que creer en Dios. Entonces, mis amados en el Señor, esto es bien difícil. La iglesia está pasando por una etapa muy peligrosa. Pablo le dijo a Timoteo, debes saber que en los últimos tiempos van a ser tiempos peligrosos. Por esta razón, el diablo mismo, disfrazado de ángel de luz, está llevando adelante su proyecto. Si no, usted puede ver en el libro de Apocalipsis, cuando le dice el Cordero al ángel de la iglesia, le dice, pero tengo contra ti una cosa, que toleras que esa mujer Jezabel enseñe en los templos a fornicar y a hacer todas estas cosas.
Si usted lee, hermano, el espíritu de Jezabel es un espíritu totalmente destructor. Si usted lee quién era Jezabel y qué es el espíritu de Jezabel, que es el que anda operando en estas personas, en estos adivinos que tienen como el dios de los adivinos es el dios griego, el dios Pitón, ese es el dios de los adivinos. Entonces, esta gente lo que hacen, mis amados en el Señor, dice, muchos seguirán sus resoluciones a causa de los cuales el camino de los verdaderos será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Creen que a Dios se le va a olvidar esto? No, hermanos, están dañando la iglesia de Cristo. Están dañando la novia del Señor, por Dios bendito. Y muchos caen en sedas de soluciones, hermano, y por ahí va a encontrar el profeta tal, el apóstol tal. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Hubo entre ustedes muchos falsos apóstoles. Hubo muchos falsos profetas y muchos falsos apóstoles, falsos maestros. Eso está sucediendo ahora. No sé, yo sé que hay iglesias que se sienten mal, que caminan dando profecías por aquí, profecías por allá. Toda la vida dicen que es brujería, no pueden hacer otra cosa que no es brujería. Miren, en mi iglesia, para la gloria de Dios, no le podría contar, tal vez en un periodo muy corto, todos los milagros que Dios ha hecho. Pero ¿sabe qué? La gloria se la damos a Cristo. Y si mandé un testimonio que un hermano daba de una operación que le iban a hacer ya diagnosticada, porque esos son los milagros. Que alguien llega a la iglesia y yo cuando venía con un dolor de cabeza y pues la sierva puso sus manos sobre mí y se me quitó. No, hombre, esas son ilusiones. Estoy hablando de milagros, de gente diagnosticada con cáncer, con enfermedades, con piedras en los riñones, con operaciones que le van a hacer y cosas semejantes. Milagros ya diagnosticados por la ciencia. Pero cuando llega a hacer que Dios hizo el milagro, la ciencia se sorprende cómo Dios puede hacer tantas cosas. Pero no lo hacemos, ¿sabe por qué le damos la gloria a Dios? Porque nosotros no queremos que nadie nos idolatre. Nuestra iglesia vive en la gracia del Señor. Bendito Dios. Tengo un pastor joven, 27 años, un hombre muy sabio que Dios lo ha preparado para su gloria. No un avaricioso, no un ansioso de poder. Y Dios va llevando a la iglesia a los que tienen que ser salvos y ya la iglesia es testimonio para toda la comunidad para gloria de su nombre. Y ese pastor que salió en ese mensaje que le mandé, en ese testimonio, ese es mi pastor. Aquel que decía en una esquina ya gloria a Dios sentado a un palo. Es que los buenos siervos de Dios no necesitan de vanaglorias, hermano. Ahora, mire cómo este mago, cómo este hombre inicuo, que se hacía pasar por cristiano, apartaba al procónsul de la gracia de Dios. Dice el versículo, capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles en su versículo 6, Hechos 13, versículo 6 siguiente, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús. De estos abundan. De estos, hermano, abundan. Hay veces estoy trabajando yo en mi área de trabajo, donde Dios me ha puesto. ¿Dónde está la profeta tal? ¿Dónde vive la profeta tal? No, que yo sepa que no hay profeta, le digo. No, se llama, Julana se llama, vive en tal parte. Julano vive en tal parte, que yo sepa que no hay profeta, le digo. Yo primero persuado a la gente, no ando con tantas locuras. Seguimos. Que estaba con el procónsul Sergio, Pablo varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Oiga bien, deseaba oír la palabra de Dios. Vuelvo a repetir el versículo 7. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios.
Amados, la gente desea escuchar la palabra de Dios. Y estos falsos profetas, mire, este era judío. Bar Jesús era judío. Era judío. ¿Me entienden? ¿Cómo podemos decir, no, este es el ungido de Dios, yo a eso no les tengo temor ni nada, hermano? No hacen nada. Andan con espíritus de engaño, con espíritus de adivinación. Nunca dicen, nunca se van a la palabra del Señor. Otra gente que tienen esto, Dios me habló, nunca dice, la Biblia dice. Nunca dice en la Biblia, dice, Dios me habló. Sí, Dios me habló, aquí está, mira hermano. Dios me habló por medio de esto y me sigue hablando. Versículo 8. Pero le resistía Elimas el mago, pues sí, así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Sabe qué están haciendo estas gentes? Están apartando de la fe a mucha gente que sigue su solución. Volvamos a la carta de Timoteo, en su primera carta en el capítulo 4, donde dice que habrán tiempos peligrosos en que los hombres se buscarán maestros según sus deseos. Voy a hablarles de un capítulo 22 del libro Primero de Reyes. El rey de Israel tenía 3 años de no tener guerra con Siria. Entonces se juntó el rey de Judá con el rey de Israel y querían atacar a Siria. Y consultaron a todos los 400 profetas falsos que tenía, pero había un profeta de Dios. ¿Y sabe qué dijo el rey? Si usted lee ese capítulo, le invito a que lo lea, el capítulo 22, dijo el rey de Israel, queda un profeta, le dijo el rey de Judá. Sí hay uno, le dijo, pero a mí no me gusta oírlo porque nunca me ha profetizado nada bueno. ¿Me entiende? Hoy la gente quiere que le profeticen, todo te va a salir bien, estás en victoria, vamos adelante, sos un vencedor, mire, la gloria es para usted. Usted dice el Señor que va a ser un vencedor, que va a tener esto, que va a tener lo otro, que va a hacer grandes cosas con usted. Ya las hizo, hermano, con solo conocer al Señor ya hizo grandes cosas, más que suficiente. Ahora, los milagros dentro del caminar cristiano son señal de que Dios está ahí, pero no milagros inventados. Yo les mandé la fotografía, les mandé también el video de un milagro del Señor. ¿Me entienden? Ese es un milagro del Señor. ¿Qué me da a entender? Que el Señor está en mi iglesia. Nada más. Y la gloria sea para Él porque quiso quedarse con estos humildes, pecadores arrepentidos y caminar al lado de ellos para alcanzar de Él su misericordia. Cuando llevan al profeta a profetizarle, el profeta le profetiza que él vio al pueblo de Israel lo que Jehová le dijo dispersado. Si sigue leyendo todo el capítulo, el rey se va a la guerra y se disfraza como un soldado. Pero como no era de parte de Dios, un soldado tiró hacia al azar una flecha y vino a caer en el rey. Y el rey murió sin darse cuenta ni siquiera a sus soldados para poderlo ayudar. ¿Por qué? Hoy caemos en eso, queremos escuchar lo que nosotros queremos oír, que todo está bien. Y eso lo está aprovechando los falsos profetas y la apostasía, y está caminando adelante esta desgracia que está dañando a las iglesias, hermanos. Si ustedes vieran el dolor que me causa recordar cuando nosotros, podríamos decir una profecía que dimos adelantada, podríamos decir cuando persuadimos a nuestros pastores del mal que venía. En ese tiempo no nos escucharon, pero cuando ya sucedió sí nos escucharon. Y yo no soy profeta. La palabra y el Espíritu de Dios me ayudan a caminar en su divina presencia. Versículo 7 dice, 8, perdón. Pero él resistía, le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándose en los ojos, dijo, lleno de todo engaño, oiga ven, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Aleluya. ¿Qué es lo que están haciendo estos hombres?
¿Qué es lo que están haciendo estos falsos profetas? ¿Qué es lo que están haciendo estos falsos apóstoles? ¿Qué es lo que están haciendo estos falsos maestros? Trastornando el camino del Señor. Y duele ver cómo los siguen, hermano, y cómo los defienden. Pensaba el otro día y decía yo, si así hubieran defendido al Señor Jesús cuando lo llevaban a la cruz, ahí lo tuviéramos con nosotros, porque es Dios, pues. El Dios puede estar. Todos se corrieron. Si tuvieran la osadía de defender, como tienen la osadía de defender a estos inicuos, impíos, así, a estos profanos, a estos hombres apóstatas, si así hubieran defendido al Señor Jesús, lo tuviéramos entre nosotros. Vuelvo a leerles y les voy a leer de la primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, en su versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced que el Espíritu es de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y a este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahí está la palabra de Dios. Quiero decirle solo lo que dice San Lucas 16:16. Con Juan Bautista dice, ya son palabras del Señor, palabras del Maestro. Dice que con Juan Bautista terminó el tiempo de la ley y los profetas. Así es que no anden engañando y no se dejen engañar. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y las cosas que no pude aclararles yo, el Señor se las aclarará con su grande y hermosa misericordia. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les guarde. Y la gloria es para Dios. Y seguiremos predicando. La otra prédica que le vamos a traer es el discernimiento de espíritu, para que usted pueda entender de dónde viene el daño y el mal que está causando dentro de la iglesia. Feliz tarde y que Dios los guarde, mis amados.